Deseamos contar una historia, hermanos, sobre algunas cosas que pasamos en la montaña. Seguimos con el tema sobre lo que Dios hizo en la obra misionera. Pero hoy, al estar leyendo la palabra, hermanos, en el libro de Marcos, el último, Marcos 16, capítulo 9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había sido echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Hermanos, a mí me impacta esta situación. Pensemos esto: el Todopoderoso, hermanos, el Señor Jesucristo ha resucitado, se ha levantado, y el Todopoderoso había pasado, hermanos, su vida con estos hijos de Dios, estos siervos. Los había cuidado, ellos habían visto las maravillas que el Señor Jesús había hecho con ellos. Y, hermanos, no le creyeron. Y dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban por el camino yendo al campo, los de Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Hermano, estos creyentes incrédulos, y habían tenido tantas cosas, habían visto al Señor de cerca, habían visto sus milagros. Hermano, es impactante el corazón humano. Somos duros, somos difíciles. Ahora imagínense lo difícil que será, hermanos, llegar a ciertos lugares donde la gente nunca ha oído algo realmente de Dios. Han oído una caricatura del Evangelio. Y una de las cosas más tristes que existen, hermanos, es lo que sucede con las religiones. Atrapan a la gente y, hermanos, les hacen creer cosas, hermanos, y la gente hasta se muere por esa religión, hermanos. Y nunca han conocido al Dios verdadero. En la montaña, en el Quiché, hermanos, y entre todas las comunidades indígenas allá, existe lo que es llamado el sacerdocio maya, los sacerdotes mayas. Es una manera de brujería, hermanos, pero son tradiciones. Y cuando estábamos dando la enseñanza, yo recuerdo que una vez, donde yo daba las clases al inicio, era una carpa, hermanos, una carpa de esas, de tela, así. Y ahí estábamos todos, hermanos, cuando llovía fuerte y se metía el agua, y estábamos con como unos 20 centímetros los pies metidos dentro del agua, hermanos, mientras pasaba un río debajito de nosotros, y estábamos sentados y seguíamos. Y usted diría: ¿y por qué no dejaban que pase la lluvia? El hermano Greg, el de Sudáfrica, me dijo: Ronnie, si esperas de que no haya lluvia, tendrán que esperar todo el año, porque aquí llueve todo el tiempo. Hermano, y era cierto, llovía, entonces uno tenía que hacer lo que había que hacer ahí debajo de la lluvia, hermano. Normalmente llovía bien fuerte en la mañana, en la tarde descansaba un poquito, y en la noche volvía a llover, y era una cosa así, hermano. Pero el sacerdote maya, hermanos, ellos estaban todo el tiempo esforzándose, hermanos, por adorar a sus dioses. Y yo recuerdo en una ocasión que daba la clase a los jovencitos, y de repente empecé a contarle la historia de Neil Armstrong y cómo llegó el Apolo 11, hermanos, y bajó en la luna. Y entonces ellos estaban con los ojos abiertos, hermanos, y entonces ellos bajaron, y vino Neil Armstrong y puso el primer pie en la luna. Hermanos, estaban enojados, y yo no entendía por qué. No todos, pero algunos de ellos estaban enojados, y yo no entendía qué pasó aquí. Después supe, hermanos, que lo que sucede es que para ellos la luna es una deidad, es una diosa que ellos adoran. Entonces, ¿cómo podría ser que alguien subiera hasta allá para pararse en ella?
era sorprendente las cosas que ahí se miraban y oíamos, hermanos. Cuando hubo un eclipse en cierta ocasión, hermanos, salieron y hicieron un montón de ruido, pam, pam, pam. Imagínense, en la noche, mientras está el eclipse, por todos lados se oían, en todos lados, una gritería y gritaban, no te mueras, luna, no te mueras, y de todo, hermanos, cosas en sus propias lenguas, en diferentes lenguas. Hablaban el quiché y el ixil más que todo, y el grupo que llegó con quechí también. Pero los ixiles, hermanos, tenían ahí un templo. Nosotros pasábamos caminando cerca del templo y había unas rocas, y había una roca que, según lo supimos anteriormente lo usaban para sacrificar gente, doncellas. O sea, era una historia, hermanos, y todavía guardan costumbres, hermanos, y muchas de las costumbres se parecen mucho a las de los cananeos. Hubo una época que un quiché hablarnos y nos dijo que ellos iban a construir algo y que no saliéramos nosotros de la casa y que nadie saliera, porque habían dicho de que necesitaban 75 cabezas. Hermanos, ellos mataban y me enterraban las cabezas debajo, así como hacían los cananeos. Pero hasta la fecha yo no sé si tenía algo de verdad eso o qué, pero era un gran temor que mostraba este joven quiché. Ahora bien, hermano, yo creo que eso era de otra época, hermano, pero quedó ahí en encrucijada. Ahora bien, había un joven que trabajaba con la madera, y él era un sacerdote maya. Su nombre era Sebastián. Y Sebastián, una vez que estaban trabajando, llegó con Greg y le dijo, Greg, y le dice, sí, Sebastián, cómprame una muñeca. Entonces eso sorprendió a Greg y le dice, ¿para qué quieres una muñeca? Quiero una muñeca así de mi altura, de mi tamaño. ¿Pero por qué quieres una muñeca? Le dice, lo que sucede es que mira, y le mostró, hermano, le faltaba un pedazo de oreja. Y le dice, Greg, ¿y qué pasa? Le dice, cuando el tiempo de la guerra me cortaron el pedazo de oreja y yo no me puedo casar si no tengo la oreja. Yo quiero cortarle a la muñeca el pedacito y pegármelo para poderme casar. Era duro, hermano, era difícil. Greg hizo un contacto con una persona, hermanos, en Guatemala, un médico cirujano, y este médico decidió apoyar y iba a hacerle cirugía estética a Sebastián. Y Zen y yo tuvimos que salir, hermanos, y era como meterlo a él en otro planeta. Sebastián nunca había salido de la montaña. Y hermanos, mientras estábamos ahí esperando que lo atendieran, había un edificio enorme, pisos para arriba, pisos para abajo, y él se movía de un lado para otro, y de repente él vio para abajo y vio las gradas para arriba, y me dijo, Ronnie, sí, le digo yo, allá en la montaña hay un lugar como este. Y a mí, ¿qué dijiste? Que en la montaña hay un lugar como este. A mí me dijo, ¿qué es esto, Señor? Y yo sabía que él no me estaba mintiendo, entonces le dije, explícame. Entonces me dijo, lo que pasa es que de donde estamos nosotros a 3 días de camino, nosotros caminamos ahí y hay una aldea, y en esa aldea la gente llega a época que no hay, se quedan sin agua, y entonces el verano allá, hermanos, dura como 1 mes y medio nada más, pero aún así era un riachuelo que se le quedaba sin agua. Y dice que la gente, hermanos, cuando se quedaban sin agua, ellos tomaban recipientes y linternas, y dice que se subían a la montaña, allá había un gran hoyo, y se metían, caminaban 1 hora y media por debajo de la tierra, hermanos, hasta llegar a un lugar donde había una gruta, otro hoyo en el suelo, y ahí bajaban con lazos a un anciano que era muy valiente, nos explicó él, y allá dice que oían ruidos y gritos. Él me decía que eran monos, no, hasta la fecha saber qué será, hermano. Pero dice que cuando estaban allá abajo, hermanos, él les llenaba los recipientes de agua y se los iba pasando a ellos,
Después caminaban la hora y media de regreso, hermano, hasta llegar, y tenían que hacer este viaje cada vez que se les acababa el agua, cada vez que se les acababa el agua. Hermano, cuando yo oí eso, mi corazón quedó impactado enorme. Y el corazón humano es duro. Ustedes ven aquí, los discípulos habían caminado con el Señor y no creían. Imaginen cómo será de difícil en esos lugares donde han creído algo tan diferente tantos años. Y hermano, se necesita gente que vaya y les dé la palabra. Yo me quedé impactado y dije, y Señor, ¿y quién va a ir a ellos para darle la palabra? Hasta la fecha no sé qué ha pasado con ellos, hermanos. Sebastián, acordémonos de orar por él. Y los chichiles, hermanos, ellos creían en gran manera en lo que es el sacerdocio maya. Nosotros oíamos también, hermanos, como ellos en los cementerios llegaban y hacían ruidos y todo. Hay otra historia sobre eso que lo contaremos en otra ocasión. Que Dios les bendiga a todos en este día.